Hola a todos. Bienvenidos al canal La Fórmula para el Éxito y la Riqueza, un espacio donde exploramos cómo construir patrimonio y vivir de manera inteligente. Es común escuchar que invertir es esencial para alcanzar la riqueza, pero rara vez se explica claramente dónde colocar ese dinero. Por eso, hoy quiero hablar sobre 5 tipos de activos que puedes considerar: acciones, bienes raíces, empresas, criptomonedas y oro. Así podrás comprender mejor las diversas opciones de inversión y cómo pueden generar retornos. La clave para enriquecerse no está en tener un salario alto, sino en transformar tus ingresos en activos. No hay límite para la cantidad de activos que puedes poseer, ni para los ingresos que pueden generar. Lo que sí es limitado es tu tiempo, y por eso es crucial cambiar de mentalidad, dejar de ser un consumidor que trabaja solo para gastar y convertirse en alguien que trabaja para adquirir activos que luego financien su estilo de vida. Las personas ricas hacen precisamente eso. Utilizan sus ingresos para adquirir más activos, y es con los rendimientos de esos activos que cubren sus gastos. En cambio, muchas personas endeudadas trabajan solo para ganar y gastar, ya sea en un auto nuevo, una casa más grande o unas vacaciones, pero así no se construye riqueza. Si realmente deseas enriquecer, necesitas trabajar para adquirir activos que generen ingresos pasivos, ingresos que continúen llegando incluso cuando estés de vacaciones, porque los activos siguen funcionando. Entonces, ¿en qué activos deberías invertir? Comencemos con el mercado de acciones. Al pensar en invertir en acciones, muchos buscan encontrar la próxima Amazon. Sin embargo, esta no es la única forma de ganar dinero con acciones, y de hecho, puede llevar a pérdidas si se hace sin un plan a largo plazo. Este comportamiento impulsivo de perseguir la próxima moda o acción meme suele resultar en más pérdidas que ganancias. Esto ocurre a pesar de que el mercado de acciones ha tenido un rendimiento positivo a lo largo del último siglo, incluso con crisis y recesiones frecuentes. Aún así, muchos insisten en buscar tendencias momentáneas en lugar de enfocarse en inversiones consistentes. Es importante entender 3 categorías diferentes. Primero, los diferentes instrumentos del mercado, como acciones, fondos indexados, fondos mutuos y ETFs. Luego, la distinción entre acciones que generan flujo de efectivo y las que no. Por último, ¿cuál es tu estrategia? ¿Pasiva o activa? Al comprar una acción de una empresa como Amazon, estás apostando por una sola empresa y asumiendo todos los riesgos involucrados. Esta es la visión que muchos tienen sobre el mercado de acciones: creer que solo se trata de elegir la empresa correcta. Pero para el 90 a 95, quizás hasta el 98% de las personas, no es recomendable invertir directamente en empresas individuales. Esto se debe a que, al hacerlo, necesitas seguir de cerca todo lo que sucede con la empresa: resultados trimestrales, balances financieros, innovaciones, competencia, estrategias. Y si no tienes tiempo, interés o conocimiento para seguir todo esto, es mucho más probable que tomes decisiones equivocadas, como vender en pánico o comprar por impulso. Por otro lado, cuando todo va bien, las ganancias son tuyas. Si Amazon domina el mercado, por ejemplo, el valor de la acción sube y tú ganas. Pero si el CEO toma malas decisiones y la empresa quiebra, la pérdida es toda tuya, y eso puede ser difícil de aceptar. La alternativa a esto es invertir en fondos. Existen 3 tipos principales: fondos indexados, fondos mutuos y ETFs. Los fondos indexados son llamados gestionados pasivamente, porque son controlados por algoritmos, lo que reduce significativamente las tarifas cobradas. Te dan acceso a un grupo de acciones como el S&P 500, que reúne las 500 mayores empresas de Estados Unidos. Si una empresa deja de formar parte de este grupo, el sistema automáticamente la reemplaza. Hay fondos indexados enfocados en varios segmentos. Además del S&P 500, hay los que siguen el Dow Jones, el Nasdaq, el sector de salud y muchos otros.
En general, estos fondos tienen tres características: tarifas más bajas, negociación limitada a una vez al día, lo que reduce la volatilidad y evita especulaciones, y un valor mínimo necesario para comenzar a invertir, que puede variar de 500 a 5.000 dólares, por ejemplo. Los fondos mutuos funcionan de manera similar, pero suelen ser gestionados activamente por una persona, el llamado gestor de fondos. La idea es que este gestor tome decisiones para intentar superar el rendimiento del mercado. En teoría, esto suena bien, pero en la práctica, muchas veces el costo adicional no compensa. Un estudio de Moody's mostró que en alrededor del 75% de los casos, estos gestores no lograron superar el rendimiento del mercado. Es decir, quienes invirtieron en un fondo barato y pasivo terminaron ganando más. Además, los fondos mutuos también solo permiten negociación una vez al día y requieren un valor mínimo de entrada, como los fondos indexados. Los ETFs son un tipo intermedio. Pueden ser pasivos o activos, dependiendo del producto, pero funcionan como acciones. Esto significa que puedes comprar y vender tantas veces como desees en el día, como cualquier otro valor. Otra ventaja es que los ETFs normalmente no requieren un valor mínimo para comenzar. Así, puedes invertir cantidades menores y tener más flexibilidad. Ahora, ¿cuál de ellos es ideal para ti? Eso dependerá de tus objetivos. Personalmente, y aquí dejo claro que siempre debes hacer tu propia investigación, prefiero los ETFs porque son prácticos, fáciles de comprar y vender, y se adaptan a mi perfil. Pero es esencial que sepas cuál es tu objetivo al invertir. Por ejemplo, me gustan las inversiones que generan flujo de efectivo, es decir, que no solo se valoricen, sino que también paguen algún rendimiento mientras esperas. En el mercado de acciones, esto se llama dividendo. Algunas empresas distribuyen parte de sus ganancias a los accionistas, lo que ya indica que estas empresas están en una situación financiera saludable. Cuando una empresa obtiene ganancias, puede hacer tres cosas con ese dinero: guardarlo para emergencias, reinvertir en su propio crecimiento, abriendo nuevas unidades, financiando investigaciones, etc., o distribuir esas ganancias a los accionistas. Y si la empresa elige distribuir, recibes un pago solo por ser dueño de una parte de ella. Si posees una acción de una empresa, eso significa que eres uno de sus propietarios. Y cuando esa empresa distribuye ganancias en forma de dividendos, básicamente te está enviando un pago, ya sea por depósito directo en tu cuenta de corretaje o por otro medio, simplemente por el hecho de ser accionista. Este pago se realiza sin que necesites hacer nada más que mantener la posesión de la acción. Esto puede parecer muy ventajoso, pero es importante entender los puntos positivos y negativos de esta práctica. Primero, una empresa que distribuye dividendos generalmente presenta un crecimiento más lento en el valor de sus acciones porque, en lugar de reinvertir las ganancias para expandir el negocio y aumentar el valor de mercado, está destinando ese dinero a los accionistas. Segundo, este pago genera una obligación tributaria. Incluso si reinviertes automáticamente los dividendos, será necesario pagar impuestos sobre el valor recibido. Por ejemplo, si recibes $1,000 en dividendos y reinviertes todo, aún así deberás pagar impuestos sobre esos $1,000. La buena noticia es que los dividendos calificados suelen ser grabados con tasas más bajas, conocidas como tasas de ganancias de capital, lo que hace que este tipo de ingreso sea más ventajoso desde el punto de vista fiscal en relación con el salario, por ejemplo. Pero aquí es donde entra la reflexión. ¿Qué deseas de tus inversiones? ¿Quieres flujo de efectivo o estás más interesado en la valorización de capital? Si estás invirtiendo en empresas de crecimiento, como startups, difícilmente verás distribución de dividendos. Esto se debe a que las startups priorizan el crecimiento acelerado y la ganancia de participación en el mercado, y para eso necesitan reinvertir todos los recursos disponibles en lugar de distribuirlos a los accionistas. Si tu enfoque es ver un aumento expresivo en el precio de las acciones,
El camino de los dividendos tal vez no sea el más alineado. Por otro lado, si buscas un crecimiento más estable y predecible, los dividendos pueden ser una buena elección, ya que proporcionan una fuente de ingresos continua. Por eso, encontrar la estrategia ideal para tu perfil es fundamental. En mi caso, valoro el flujo de efectivo. Por esta razón, alrededor del 75% de mi cartera de inversiones, no solo la de la bolsa, sino el total, está concentrada en activos que generan ingresos. Dentro de la parte invertida en acciones, mantengo muchos ETFs que me proporcionan este tipo de retorno, además de acciones de empresas que también distribuyen ganancias. No todas mis inversiones producen ingresos directos, pero la mayoría sí, porque esa es una prioridad para mí. La ventaja del flujo de efectivo es que continúa entrando incluso mientras estás durmiendo, viajando o simplemente descansando. Quiero que el rendimiento de mis activos sea suficiente para sostener mi estilo de vida, lo que reduce bastante mi preocupación con el dinero. Otro punto importante es entender qué tipo de inversor deseas ser, más pasivo o más activo. Un inversor activo es alguien que elige empresas individuales para invertir y sigue de cerca los resultados de esas empresas a lo largo del tiempo. Ya el inversor pasivo configura un sistema de inversión automático, comprando regularmente cuotas de fondos como ETFs, fondos mutuos o fondos indexados, independientemente del momento del mercado. Es un enfoque más consistente y automatizado. No es necesario elegir solo un camino. En mi caso, utilizo ambos. Tengo un sistema pasivo donde cada miércoles un valor sale automáticamente de mi cuenta corriente para ser invertido en ETFs, y también hago inversiones activas buscando buenas oportunidades en empresas específicas. Este proceso continúa independientemente de si el mercado está en alza, en baja o en crisis. La única excepción sería si el mercado cayera mucho, en cuyo caso podría invertir un poco más. Esta combinación funciona para mí, y te corresponde a ti descubrir qué funciona mejor en tu caso, dependiendo de cuánto deseas involucrarte en tus inversiones. Ahora vamos a visualizar esto con algunos ejemplos de acciones que pagan dividendos. Nuevamente, no estoy recomendando ninguna inversión específica. En el momento en que este video fue grabado, Verizon estaba pagando dividendos de alrededor del 7% anual, McDonald's en torno al 2%, Bristol Myers, del sector de salud, aproximadamente 3,2% y Apple alrededor del 0,5%. Esto significa que, si inviertes $100 en una acción que paga 7% de dividendos, recibirás $7 a lo largo del año solo por mantener esa acción, sin contar la valorización o desvalorización del precio del papel. Este porcentaje puede variar, pero lo que realmente importa es el valor americano. Actualmente ofrece un rendimiento de dividendos cercano al 1,5% anual. Al invertir en este ETF, estás apostando por las 500 empresas más grandes del mercado. El ETF DIA, que sigue el índice Dow Jones Industrial Average, conformado por unas 30 compañías de distintos sectores, está entregando aproximadamente un 2,8% al año. Este índice es uno de los más conocidos y frecuentemente mencionados cuando se habla del mercado bursátil. Otro caso es el QQQ, que replica el índice Nasdaq, compuesto por 100 grandes empresas no financieras, en su mayoría tecnológicas, y que en este momento ofrece cerca del 0,6% anual. También está el BUIM, un ETF enfocado en compañías que reparten dividendos elevados. Yo invierto personalmente en este fondo y actualmente está proporcionando un retorno de poco más del 3% al año. Está orientado a quienes buscan ingresos constantes, ya que está compuesto por empresas que pagan dividendos de forma regular. Antes de pasar a la siguiente categoría de activos que podrías considerar para invertir, quiero recordarte que Market Insiders tiene un ebook gratuito que explica paso a paso cómo empezar a invertir, generar ingresos y armar una cartera, incluso si se cuenta con poco dinero. Si te interesa obtenerlo, el enlace está disponible en la descripción.
El segundo tipo de activo a tener en cuenta es el sector inmobiliario físico. Es uno de mis favoritos para poner mi dinero. Cuando inviertes en propiedades, estás adquiriendo un activo tangible. Puede ser una casa, un departamento, un local comercial, una oficina, una tienda o una propiedad de uso mixto. Este tipo de inversión requiere más capital y compromiso, pero te permite ser dueño de algo real que idealmente genera ingresos. Las razones para invertir en bienes raíces son varias, pero en mi caso, la meta principal es generar flujo de efectivo. Cuando compro un inmueble, no me enfoco en si su valor aumentará el próximo año o dentro de 5. Solo me importa una métrica. ¿Cuánta renta va a generar esa propiedad este año, el siguiente y los siguientes? La lógica es clara. Si invierto $1 hoy, quiero saber cuánto ingreso me va a generar de forma anual en adelante. Es el criterio que uso en mis análisis. No me baso en conjeturas sobre la valorización, porque no hay manera de prever con certeza cuánto se va a revalorizar una propiedad, y eso implica un riesgo elevado. En cambio, sí puedo estimar con mayor precisión cuánto podría recibir hoy en concepto de renta, calcular los gastos y determinar el beneficio mensual con cierta exactitud. Si ese beneficio es aceptable, entonces considero hacer la compra. Lo ideal para mí es lograr un rendimiento del 7% anual sobre lo invertido, es decir, quiero que cada dólar me dé 7 centavos netos al año, luego de todos los gastos. Si invierto $100,000, quiero que eso me produzca 7,000 netos por año. Cada año recibo miles de dólares en mi cuenta bancaria directamente gracias a ese flujo de caja. Si el precio de las propiedades sube, mejor. Es un extra. Si baja, no hay problema. Sigo recibiendo ingresos. La razón por la que prefiero ese tipo de retorno es que, si enfrentamos una recesión o un problema económico y tengo que bajar los alquileres, aún tendría margen para seguir siendo competitivo, sin quedar en números rojos. Uno de los errores frecuentes en el sector inmobiliario durante estas fases es el uso excesivo de deuda. Muchas personas se entusiasman con una zona o propiedad, pagan más de lo debido y se comprometen con costos demasiado altos. Si pagas demasiado, necesitas un préstamo mayor y eso incrementa la cuota mensual. Además, los impuestos sobre la propiedad también se elevan, ya que están vinculados al valor del bien. Naturalmente, el seguro también será más caro, porque el monto asegurado será mayor. Así que, cuando alguien paga de más por una propiedad, los costos suben por todos lados. Si algo sale mal, no hay margen de maniobra, y si hay que bajar el alquiler o hay periodos sin inquilinos, se cae en deudas rápidamente y se vuelve insostenible. Por eso, no es inteligente lanzarse a este tipo de inversiones como si fueran apuestas seguras. A diferencia de las acciones, donde compras una parte de una empresa y el CEO se encarga de su gestión, en los bienes raíces eres tú quien está a cargo. Si invierto en una compañía como Amazon o en un fondo como el S&P 500, alguien más dirige el negocio. Pero cuando compro un inmueble para alquilar, tengo que asegurarme de que todo funcione. En mi caso, no administro personalmente ninguna de mis propiedades. Contrato empresas especializadas que se encargan de encontrar inquilinos, hacer la selección, cobrar la renta, resolver inconvenientes, coordinar reparaciones, pagar facturas y mantener las propiedades en buen estado. Tener un buen administrador marca la diferencia porque puede facilitarte mucho las cosas. Pero si es un mal administrador, tu vida se complica. Esa es una de las razones por las que el inicio en el mundo inmobiliario puede ser difícil. Muchos lo presentan como algo fácil. Compras, entregas las llaves a una empresa y esperas a que te llegue el dinero. Eso fue lo que me hicieron creer al principio, pero la realidad es distinta. No tenía a nadie que me guiara, no conocía a otros inversores y tuve que aprender todo solo. Los libros hacían parecer que era un proceso sin complicaciones, pero empezar requiere tiempo y esfuerzo. Es fundamental rodearte de los profesionales adecuados, el agente inmobiliario correcto, el administrador competente
un contratista de confianza, un abogado especializado en bienes raíces, un contador con experiencia, un buen inspector y también saber tratar con autoridades locales. Hay muchas cosas que aprender. Sin embargo, una vez superada esa etapa de adaptación, una vez que das con el equipo adecuado y aprendes de los errores, algunos muy costosos y estresantes, el proceso se vuelve más llevadero. Hoy en día tengo todo mucho más organizado porque ya cuento con un equipo en el que confío. Al principio fue mucho más complicado. Las primeras propiedades fueron las más difíciles. En mi caso, los 3 primeros inmuebles fueron los que me presentaron mayores retos. Luego todo fue fluyendo con más naturalidad. Si estás dispuesto a enfrentar esa curva de aprendizaje y superar los obstáculos, tus probabilidades de éxito aumentan considerablemente. Pero debes estar comprometido. Otro punto que preocupa a muchos es el costo. Invertir en inmuebles requiere más capital. Es algo que depende de tus prioridades. Lo que noté es que cuando das prioridad a invertir en propiedades, encuentras la manera de hacerlo. Puede tomarte meses o incluso años, pero si es tu objetivo, empiezas a ahorrar para lograrlo. La ventaja es que, al convertirte en inversor inmobiliario, generas una fuente estable de ingresos, porque es un activo físico que produce flujo constante de dinero. Además, existen muchos beneficios fiscales. Como abogado con licencia, aunque no soy tu abogado, puedo decir que el sistema tributario favorece a quienes invierten en este sector. Para aprovechar esos beneficios, es necesario actuar como inversor. Así, puedes acceder a deducciones por depreciación, gastos operativos y otros incentivos legales. Con propiedades, además de generar ingresos y pagar menos impuestos de forma legal, también es posible vender con ganancia y aplazar el pago de tributos. Por ejemplo, compras una propiedad por $200,000, la conservas 5 años y la vendes por $1 millón. Esa ganancia de $800,000 sería sujeta a impuestos, pero con una estrategia conocida como 1031 Exchange, puedes reinvertir toda la ganancia en otra propiedad más grande que genere más ingresos y postergar el pago de impuestos. Este tipo de ventaja no existe en la bolsa. Si compras acciones por $200,000, las vendes por $1 millón y compras otras acciones, aún así tienes que pagar impuestos por la ganancia. En bienes raíces hay normas específicas que no aplican a otros activos. Pero antes de hacer algo así, es fundamental asesorarse bien, porque este tipo de operaciones tienen requisitos legales. Vas a necesitar un contador calificado, un abogado de confianza y alguien que domine bien el proceso para guiarte. Al invertir en inmuebles, puedes construir una fuente de ingresos que financie tu estilo de vida. Cuando inicié mi camino en el mundo financiero, descubrí que era posible recibir dinero sin trabajar directamente por él. Tenía una empresa de eventos y solo ganaba si organizaba fiestas o trabajaba en bodas. Pero luego alquilé un departamento por $600 y empecé a recibir ese ingreso. No era completamente pasivo, porque todavía no sabía cómo lograr eso, pero ya se veía el potencial. Comprendí que el secreto era acumular propiedades que dieran ese rendimiento. Si cada una me daba $300 al mes, ¿cuántas necesitaba para mantener mi estilo de vida? ¿10? ¿20? ¿100? Desde entonces, me concentré en adquirir unidades y acumular ese flujo mensual, hasta construir un ingreso estable sin depender del trabajo activo. Una tercera vía para crear riqueza es invertir en negocios. Esto puede hacerse de 2 maneras: en empresas propias o en negocios de otros. El principal destino de mis inversiones son mis propias compañías. Ni siquiera lo considero una inversión tradicional porque participo directamente. Por ejemplo, Briefs Media, mi empresa de newsletters, es una inversión activa donde soy el CEO y estoy al frente de las operaciones y el crecimiento. Así que al poner dinero allí, estoy invirtiendo para hacer crecer ese capital de manera activa, y eso también es una forma válida de generar riqueza. Hoy en día,
Invertir es una manera de poner mi dinero a trabajar, no en inmuebles ni en acciones. De hecho, en los últimos años, he destinado menos recursos a bienes raíces y bolsa precisamente para tener más capital disponible para invertir en mi propia empresa. Mi objetivo es hacer crecer el negocio que estoy construyendo. Cuando se invierte en acciones o propiedades, se suelen esperar retornos del 7% al 10% anual, lo cual está muy bien a largo plazo, sobre todo si eres un inversor pasivo. Pero cuando se invierte en tu propio negocio, el potencial de retorno no tiene techo. Claro que implica mayores riesgos, pero también te permite desarrollar algo propio. En mi caso, Briefs Media tiene un potencial de expansión mucho mayor en este momento, y por eso estoy enfocando allí mi capital. Esa estrategia me funciona porque soy emprendedor, es parte de quien soy. Estoy dispuesto a asumir el riesgo de perder todo lo que he invertido, incluido el tiempo, si el negocio fracasa. Pero enfrento ese riesgo con determinación. Si no eres emprendedor o no tienes una idea en la que quieras apostar, está bien. También se puede invertir en ideas de algo que realmente disfruto. Me gusta estar cerca de emprendedores y ayudar a las empresas con las que tengo colaboración a crecer. Aunque no invierto tanto como me gustaría en este sector, ya he invertido en algunas startups. Existen plataformas que hacen más sencillo este proceso, y quiero aclarar que no estoy patrocinado por ninguna de ellas. La primera es WeFunder, en la que, de hecho, soy inversionista. Otras opciones son Republic y Start Engine. Estas tres plataformas ofrecen oportunidades para invertir en startups. El retorno solo llega si la empresa es comprada por otra más grande o si realiza una oferta pública inicial y empieza a ser negociada en la bolsa. Si esto no ocurre, quizás nunca veas tu dinero de vuelta. Y si la empresa quiebra, definitivamente perderás la inversión. Es una jugada arriesgada, pero con gran potencial, ya que estás apostando por un negocio que aún está en sus primeras etapas. Puede ser una parte de tu portafolio, pero probablemente no debería ser la mayor parte, especialmente si recién estás comenzando. Puede ser una forma interesante de apoyar a pequeños emprendedores, siempre y cuando comprendas los riesgos que implica. Otra área en la que puedes invertir es en criptomonedas. Son activos sumamente especulativos y volátiles. En mi portafolio total de inversiones, el 80% está en acciones e inmuebles. Si dejamos de lado mi empresa, esa es la mayor parte de mi capital. El 20% restante lo destino a inversiones más arriesgadas como startups, criptomonedas y metales preciosos como el oro físico. Debes encontrar la proporción que mejor se adapte a tu situación. Las criptomonedas entran en esta parte más especulativa porque pueden perder todo su valor o, por el contrario, subir rápidamente. Me gustan porque he visto, en la práctica, sus beneficios. Tengo empleados que trabajan conmigo desde fuera del país, y antes, enviar dinero al exterior era complicado y costoso. Llegué a utilizar un banco tradicional que requería mi presencia para realizar transferencias internacionales, lo que demoraba y costaba alrededor de $40 a $45 por operación. Estaba viajando en California y mi banco no tenía sucursales locales. Un empleado debía ser pagado, pero su país no aceptaba PayPal y otros servicios como Payoneer, que también cambió de nombre, no funcionaban allí. La situación se complicó. Entonces le pregunté si aceptaba criptomonedas y me dijo que sí. Envié el dinero, que llegó en segundos, y la comisión fue de solo algunos centavos. Esto cambió mi perspectiva sobre las transferencias y sobre el funcionamiento del dinero. Por eso, hoy tengo criptomonedas. No compro las más pequeñas ni desconocidas. Me enfoco en las más grandes, como Bitcoin y Ethereum, con algunas excepciones, pero principalmente Bitcoin. Para mí, es una apuesta al futuro. Creo en la tecnología blockchain, pero sé que existen riesgos. Si pierdo todo, no me afectará. Si su valor aumenta considerablemente, genial. Es una parte de mi portafolio de inversiones más arriesgadas, pero creo en el proyecto. Comprendo los riesgos y sigo con esta estrategia.
80% de mi portafolio está en acciones e inmuebles, el 20% en startups, criptomonedas y oro. Esto nos lleva a la quinta opción de inversión, los metales preciosos, como el oro físico. Poseo una pequeña cantidad de oro real, y cuando hablo de oro físico, no me refiero a ETFs o papeles respaldados por oro, sino al metal en sí. Representa alrededor del 2% de mi portafolio. Compro un poco cada mes y ya. El motivo no es la expectativa de que el oro se aprecie mucho. De hecho, ni siquiera sigo su cotización. Para mí, es una forma alternativa de ahorrar dinero. Veo el oro como una reserva contra situaciones extremas. Si enterrara hoy $50.000 en efectivo y otros 50.000 en oro en mi jardín y regresara en 10 años a desenterrar ambos, creo que el oro tendría un mayor poder adquisitivo que el dinero en efectivo. Por eso, considero el oro como una forma de preservar valor, una protección alternativa ante escenarios catastróficos. Así que no lo veo como una inversión, sino como una manera de ahorrar en condiciones adversas. Estos son los 5 lugares donde coloco mi dinero. Reitero, no copies lo que hago, ni sigas ciegamente a alguien en Internet. Haz tu propia investigación. En mi caso, invierto en mi propio negocio y startups, inmuebles físicos, acciones, criptomonedas y oro físico. Si llegaste hasta aquí y quieres dominar los secretos para invertir con inteligencia, no dejes de ver nuestro video especial. ¿Cómo un millonario multiplicaría sus primeros $10.000? Link en la descripción. En él, revelo estrategias prácticas para comenzar sin miedo, diversificar realmente y proteger tu dinero incluso en tiempos de crisis. ¿Qué te pareció el contenido? Entonces no olvides suscribirte al canal, activar la campanita para recibir notificaciones de primera mano y compartirlo con alguien que necesita estos consejos, porque al final la libertad financiera es un sueño colectivo, ¿verdad? Vamos juntos a construir un futuro donde cada peso trabaje a tu favor. Hasta el próximo video.